Hasta el año 3100 a.C., las sepulturas en Egipto eran unas rudimentarias fosas excavadas en la arena a modo de criptas, y estas eran cubiertas con losas de piedra. La cripta es un espacio arquitectónico subterráneo en donde se enterraban a los seres fallecidos. Con el tiempo, se comenzaron a construir edificios arriba de la cripta cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. A medida que esos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba, y quizás la cámara del doble del difunto, el Serdab, con una escultura o alguna otra imagen del fallecido. Las mastabas eran tumbas que tenían forma de tronco de pirámide con base rectangular, construidas con bloques de adobe o con piedra. Sócer, el segundo faraón de la tercera dinastía, que reinó entre los años 2635 y 2615 a.C., junto con su arquitecto y primer ministro Imhotep, construyeron en Saqqara su recinto funerario, en el que se destaca la pirámide escalonada, que esta fue la primer pirámide que se levantó en Egipto. Las obras se iniciaron hacia el año 2750 a.C., esto a los 20 años de reinado de Sócer. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios de Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiro y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada. Así como también inventó la pirámide. El recinto está formado por un rectángulo de casi 545 metros de largo y 277 metros de ancho. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo cubierto, reforzado a ambos lados por 20 machones salientes y entrantes que terminan en una de las columnas adosadas, inclinadas en forma de haces de papiros. Al fondo, el pasadizo desemboca en una cámara más ancha. Se cree que este pasadizo era una representación simbólica del Nilo, con sus 40 gnomos situados a lo largo de las orillas y el ancho delta de la desembocadura. Al otro lado de la cámara de entrada hay un amplio patio descubierto que tal vez se utilizaba en las ceremonias del Jebseh, con el fin de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. Inmediatamente a la derecha del pórtico de entrada arranca un largo y angosto pasadizo que corre en dirección norte, paralelamente al muro del recinto, hacia otro patio. Más allá de este patio, en dirección norte, hay dos edificios idénticos, el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional. Las columnas adosadas de estos edificios tienen capiteles lotiformes simbólicos del Alto Egipto y papiriformes típicos del delta del Bajo Egipto. Al oeste del Palacio Septentrional hay otro patio. Junto a la base de la pirámide está la cámara del Serdab. Al oeste de esta cámara y sobre el eje de la pirámide hay un edificio que parece una réplica en piedra del palacio del faraón en Menfis, pero con todas sus habitaciones por duplicado, dada la función dual del rey. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de roca. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos de cerámica vidriada verde imitando tallos de papiro y madera. Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia de Sócer, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un monumento piramidal, disponiendo 4 mastabas más encima de la primera, que pasaría así convertirse entonces en la base de la pirámide escalonada. Además, se hizo otro cambio, consistente en ampliar aún más la base y aumentar de 4 a 5 el número de mastabas superpuestas. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada, revestida de finas losas calizas blancas. Las razones que impulsarían a Sócer a llevar a cabo este cambio sin precedentes
y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de otra son inescrutables, pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones, hasta darles la forma lisa familiar que todos conocemos. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en el primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se haya dedicado tantas especulaciones, pseudos, estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos vaneles. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes pirámides, la masa Petra, están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. Las pirámides son como montañas que piedra fueron, elevadas una a una, desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5.3 hectáreas. La sección revela los diversos cambios de proyectos realizados durante la construcción, con la primera cámara funeraria enterrada profundamente debajo de la pirámide, la segunda situada por encima de las primeras hiladas de bloques de piedra, la cámara final situada en un lugar próximo al centro de gravedad de la pirámide. Existía una interpretación sobre las pirámides según la cual tuvieron un fin puramente práctico en la ciudad sagrada del delta de los griegos, que la llamaron Heliópolis. Había una piedra apuntada llamada la piedra Ben-Ben, que al parecer simbolizaba la morada del sol. Planta del grupo de pirámides de Gizeh. Alrededor de las pirámides de gran tamaño había pequeñas agrupaciones de tumbas para miembros de la familia real, templos funerarios donde se llevaban a cabo las últimas fases de la momificación, y calzadas que llegaban desde el canal cortado en la ribera del Nilo hasta el pie de las pirámides. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Memphis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Agnatón, hacia los años 1379-1362 después de Cristo, se fundó una nueva capital, Aktatón, el horizonte de Atón, en el centro geográfico del antiguo Egipto, actualmente Amarna o Tell Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida Agnatón. A la muerte de Agnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservaban de la antigua Agnatón han permitido la reconstrucción de unas espaciosas casas de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercano, por un muro, se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Así como atravesando un patio interior ajardinado, se accedía a la vivienda previamente dicha entrada en torno a sus 2 pies principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaba la sala oeste para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina suroeste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeños para paliar la entrada del calor exterior. Ya la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna.
En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias, el género en el lado oeste, en los establos, y un cuarto de carruajes en la esquina suroeste del conjunto, las dependencias del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina suroeste al servio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. En la parte trasera de la casa están el patio con unas escaleras que suben a la cubierta y a la cocina descubierta por razones de ventilación. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca o debajo de la casa. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local, de los que remontaban en la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la X dinastía empezó a dividir permanencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Las nuevas prosperidades van avanzando en los botines de guerra y el comercio de un imperio egipcio en plena expansión de los sucesos. Faraones fueron empleando los templos de Amón en Karnak y Luxor. Amón en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones del templo. El consumo construido por Ramsés III hacia 1170 a.C. resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo. El imperio nuevo, por favores menores en dimensiones, a la proximidad se realizaba por una larga avenida ajalonada de fines que conducían a un pilono. Estaban coronados por egipcios y que servían para sujetar los mástiles sobre lo que odiaban estándares de brillantes colores. El gigantesco templo de Amón en Karnak sigue ese mismo modelo al núcleo del santuario, ya por sí considerable tamaño de unos 81 por 50 metros, es decir, 275 pies. Aparentemente sobrevivió el imperio mediado. Delante de este se hacía el 1520 a.C. por Ptolomeo I, añadidos las dos grandes pilonas que entraban formando un estrecho antepatio. Más adelante, hacia el 1460 a.C., Túmenes III rodeó todo el conjunto de una muralla exterior con adición de cámaras, unas medidas globales de 167 por 84 metros, o sea 548 por 275 pies. La fachada existe hacia el año 1320 a.C. por Ramsés I. Añadió un nuevo piloto no de entrada hacia el norte, aún más grande que los anteriores, con un espesor de unos 12.5 metros en su base. Durante el periodo comprendió entre los años 1315 y 1235 a.C. El prodigioso constructor Ramsés I y su hijo construyeron una gran sala en el templo de Karnak. En el patio existe entre el último, con unas medidas globales de 97.5 metros cuadrados por 48.75 metros cuadrados. Su ámbito interior, más de una nave, tiene una forma de basílica, ya que la nave central es más alta que las laterales. El templo de Amón en Karnak, el egipcio, y las alas postillas de 1315 a 1287 a.C.
Colosales columnas dispuestas de ambos lados del eje entran y tienen 3.6 metros cuadrados de diámetro y 21 metros de altura. El eje que define es de un alineado con el sol naciente del invierno y una punta directamente hacia el Valle de los Reyes en la orilla del oeste del Nilo. El templo de Amón en Karnak. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función de religiosidad con la de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de estudio científico y médico y de administración agrícola. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado se remontaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Conforme pasó el tiempo, los faraones sucesores fueron ampliando los templos de Amón en Karnak y Luxor. Justo al sur de Tebas y a orillas del río Nilo había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón en Karnak, y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto en paralelo a orillas del Nilo, mientras que el eje de Karnak apuntaba al este, dado que el templo de Amón en Karnak adquirió complejidad excesiva debido a las diversas ampliaciones. El templo de Khonsu, construido por Ramsés III, resulta más ilustrativo sobre sus componentes básicos debido a sus menores dimensiones. La aproximación se realizaba por una larga avenida jalonada de esfinges que conducía a un pilono de entrada, una sólida muralla de paramentos inclinados perforada por una estrecha puerta de entrada. El pilono estaba coronado por una gola egipcia y tenía unas ranuras por el parámetro inclinado que servían para sujetar los mástiles sobre los que ondeaban estandartes de brillantes colores. A continuación se accedía a un gran patio descubierto con robustas columnas por todo el mundo en derredor, es decir, formando un pórtico corrido. Atravesada la columnata, según el eje longitudinal del patio, se pasaba a la sala hipóstila, una cámara con numerosas columnas iluminada mediante ventanas de linterna. En último término se encontraba el Secos, santuario o residencia del dios, al lugar al que solo los sacerdotes tenían acceso. El punto principal del Secos era una cámara que contenía la barca ceremonial en la que se desplazaba la estatua de la divinidad durante los eventos religiosos. En la parte trasera del templo había una cámara en la que residía la imagen de la divinidad, generalmente una estatua de madera recubierta de oro. Al despuntar el alba, los sacerdotes retiraban la estatua de su cámara para proceder a los ritos diarios de lavarla, vestirla y alimentarla, hecho lo cual la restituían a su lugar.